When the night has come, but I will find you if you are alone. Bind your hands and legs to your bed. It's on you if it's heaven for you or hell. Ain't just a song. Ain't just a song. You when the sun goes down. Are they real or living only in your mind? Wounds and scars, you are in their hands. For your pleasure, for your evil torment. Ain't just a song. Ain't just a song.
Hola amigos del Sim Racing, bienvenidos a esta nueva retransmisión de la Road TV, el canal televisivo en YouTube de Ramones Oval Spain. Y después de saludaros a vosotros, pues lo primero que quiero hacer es saludar al hombre que lleva todo el teje-maneje de la retransmisión, el hombre que se pone al día con nuevos pilotos y yo creo que uno de los mayores conocedores de lo que es la competición de Virtual Oval. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, buenas tardes, querido Fer. Me sonrojas. Hola. Es una realidad, no. Nada, pues nada, aquí estamos para ver si tenemos una emisión más tranquila y menos alborotada que la última que tuvimos en la camioneta. ¿Te acuerdas que la actualización de iRacing nos puso todo patas arriba? Así que nada, un placer como siempre cada miércoles, cada 15 días, volver aquí a las camionetas, a la Tone Design Track Pro, que no viene a ser otra cosa que la clase C Pro de camionetas de la Virtual Oval. Hoy estamos en la quinta jornada y ya, pues bueno, nos vamos de Las Vegas, ¿no? Hemos estado el domingo pasado contigo, que estuviste ahí en pista compitiendo en el Split A y bueno, y hoy nos vamos con las camionetas. Recordemos a quienes tenemos también en el otro Split, si eres tan amable, Fer. Sí, bueno, en el otro sprint tenemos ahí al Bomboncito Baristo, tenemos a Santi el Coyote, y ¿quién es el otro? Perdona, Y Manolo, se me Adrián escapa Spiris, alguien. Y Adrián Spirit también. así es. Y eso, y Y bueno, si quieres comentamos un poco, como tú decías, estamos quinta carrera del calendario, es la quinta de 10, o sea, estamos en el Ecuador y vemos ya no sé, Manolo, si tienes por ahí lo que es la clasificación del hay, campeonato a mano. ahí la tenemos en pantalla para todos los amigos. Ahí está, muy apretadita, ¿no? La comentas tú o la comento yo, pero está en pantalla, ya la están viendo nuestros Yo amigos. todavía no la tengo, si quieres ir comentándola Vale, pues tú. mira, Carsten Tail del Wonderbolt va liderando la clasificación con 149 puntos. Le sigue Brian Heider con 37 del Albert Motorsport. Y en la tercera posición, el conocido ya por los amigos de la ROTV, Nigel de Jong, que corre para el Front Row Racing y tiene 117 puntos. Luego el resto de gente, ahí lo tenemos en pantalla, donde destaca, como no, nuestro querido manatí Ari Cejas, que está en la posición número 13, corriendo, como no, para Ramones Oval Spain. Así que, bueno, creo que todavía están clasificando, si no me equivoco, exacto, queda. Así que hoy vamos un poquito más tranquilito por lo que Sí, estamos viendo. As- 2 minutos. Así que si Do- te parece, vamos a hablar un poquito del circuito, de cómo está ahora mismo el tema de cambios de rueda, vueltas que tenemos aquí en Las Vegas. Y yo ando buscando por aquí Sí, la mira, si quieres, información. Manolo, si quieres, mientras Sí, tenemos una carrera a 134 vueltas, ajá, son 4 juegos de neumáticos en total los que tienen, es ajá. decir, los que salen más 3 cambios si se hace necesario. Y no sé, Nada, si y quieres tenemos, empezar. pues mira, tenemos 25 grados de temperatura, cosa que no está nada más a temperatura ambiente, y también la temperatura en pista, según me marca aquí el panel de control, se mantiene ahí en 25. Posibilidades de lluvia, aunque pone el hombre del tiempo, el señor Brasero, el 56%, nosotros podemos vaticinar, y me lo va a confirmar Fer, de que aquí no va a llover hoy en Las Vegas porque tenemos muchas fiestas preparadas para todos vosotros. Vamos a aprovechar para saludar a Carlos, al Sensei Moratalla, a Santi el Coyote, que están por ahí ya metiendo ruido por el chat de Ramoniano, y aprovechamos pues, para saludar al resto de gente que pueda estar por ahí también, siendo cómplices de la Orden Ramoniana y de la ROTV. Así que bienvenidos todos y recordad, por favor, dejarnos el like, que somos muy pesaditos, pero es que es la manera de confirmar y corroborar
corroborar, oye, de que estáis ahí detrás apoyando un poquito la causa ramoniana. Y si no estás suscrito, pues ¿qué tienes que hacer? Suscribirte, que es gratis, y darle a la campanita. Dicho esto, volvemos aquí, quitamos Las Vegas, es un circuito, ¿cuántas? Vamos a dar 200 millas, ¿no? 134 vueltas, como decías tú, que vienen a ser 200 millas clavaditas más o menos, arriba o abajo, aquí en Las Vegas. Así Y que ya tenemos sí, la Manolo, parrilla. decía que ya tenemos ahí la clasificación. Ajá, Si, y si quieres le pego un repaso rapidito. venga, vamos allá. En la primera línea tenemos a Kevin Mays y Marvin Allman. En segunda línea, Sven Lindberger y Ian Cornish. Tercera línea para Nigel de Jong y Gabriel Sturz. Cuarta línea, Caster Taylor y Roland Roush. Quinta línea para Doug Pickering y Mike Stinicke. Sexta línea para Marcus Fruch y Mike Ivers. Séptima línea para Nadir Rinderknecht y Michael Krasis. Octava línea para Brian Heider y Roman Mathis. Novena para Thomas Nolden y el compañero Ari Cejas. En la décima, Steven Von Kannel y Tino Reski. Onceava para Federico Stocker y Matías Kraus. Doceava, Matías Sobisky y Andreas Starke. En la treceava, Ron Maspero y Jess Kaiser. Y por último, en el puesto 26 y 14 línea, Marius Liderer. Así es, pues la parrilla muy completita aquí en Las Vegas, ¿no? 27 pilotos listos y dispuestos en la parrilla para salir y ponerse a girar hacia la izquierda y traernos un poquito de entretenimiento en estas tardes de miércoles que ya se están convirtiendo en una bonita rutina. Así que el Huracán Fer, cerramos aquí el grill, ya habéis sido informados de todo. Hoy hemos llegado con tiempo y estoy contento. Y ahí están preparados. Vamos a la cabeza con Kevin Mays del Wonderball, que además de haber marcado la pole, recordemos que Wonderball es el equipo que va ahora mismo liderando la tabla. Por equipos, obviamente. Ahí vamos. Sale el Pace Car. Vamos para allá. Martin Ullman del Hot Pursuit hace de pareja de baile. Dorsales 9 y dorsal 47. Ahí van. Vamos a preparar, como no, con tu permiso, a Hilario Cortés. Y bueno, vamos tirando, ya tengo el semáforo ahí preparadito y ya sabemos que hasta que Hilario no lance la bandera, aquí no empieza la fiesta y vamos a ver si tenemos la fiesta en paz. Ahí van, vamos allá. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 bada, 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 bada. Hey, 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 que fácil es cantar. Hey. Pe, 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 pe. Se está haciendo larga esta salida, ¿no? Se está poniendo la cosa como muy interesante, ya se va el Pace Car por fin, ahí vamos. Hey, 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 bada, 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 bada. Hey, 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 que fácil es cantar. Hey. Pe, 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 pe. Hoy le hemos dado trabajo extra al querido Hilario Cortés en esta lanzada tan larga que ha habido. Los chicos salen bien. Ahí va mandando Kevin Mays, le sigue Martin Ullman, paralelos a saco. Y bueno, vamos a ver, cuidadito que el 81, Ian Corney, el inglés, ha tocado y se ha ido un poquito para afuera. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ir cambiando de cámara, vamos a acercarnos un poquito. Ahí, oye, una salida muy bonita, paralelos. Y vamos a ver. Vamos a ver. Sí, Bueno, podemos recuerda- tener una. No, perdona, Manolo.
Sí, no solo aprovecho para decir que tenemos a Ari Seja haciendo en Twitch su onboard y también el otro split a Evaristo, al bomboncito Evaristo, haciendo también su onboard, por si alguien quiere ponerse a ver también a la par lo que sucede dentro de esos dos coches en un split, en este el Pro o en el split normal donde están corriendo tres compañeros. Así que ya te lo tenéis ahí en el chat. Podéis elegir el sabor que mejor preferís. Y dime, ¿qué querías comentar, Fer? Nada, que iba a decir que tenemos que estar atentos ya porque tenemos a Castle Taylor ya distanciándose en la general. Tiene 149 puntos frente a los 121 de Brian Heider, que es su perseguidor. Y bueno, ya estamos en la quinta carrera de 10 y ya se empieza a dibujar lo que va a ser claramente la pelea por el campeonato. Y entonces Castle Taylor en estos mismos momentos había salido en la sexta posición, si no recuerdo mal, y ya lo tenemos en la tercera plaza. Ahí lo tenemos, como bien dices, situado en la tercera posición, el Ford F-150, la camioneta F-150 que corre con el dorsal 128 y es el actual líder de la clasificación general, como bien comenta el Huracán. Ahí tenemos empujando al coche de Marvin Aulman por dentro. Se queda por fuera el 26, Nigel de Jong. Menudos personajes tenemos aquí en este split, ¿eh? Es un split muy poderoso. 27 pilotazos corriendo para la Virtual Oval. Aquí en este split y en el split normal de camioneta, que también está corriendo a esta misma hora, pues tendremos unos 25 o 30 pilotos más. Así que todo un festival lo que es la Virtual Oval. Y mira, y también otro dato también que he estado viendo antes, ¿no? Vamos a ver, quinta carrera, es decir, que han disputado ya 4 carreras la mayoría de pilotos y tenemos a 19 pilotos sin tan siquiera un punto de ningún tipo de penalización. No ya que hayan provocado una amarilla, sino ni una mala salida, ni un mal paso por boxes. 19 pilotos de la categoría limpios de todo. Un gran detalle y una buena información. Se dice rápido, que estos hombres ya han pasado por Nashville, el Worldwide Technology, Bristol la última. Ojito, sí, es decir, que muy bien apuntado ese dato porque tiene mucho mérito. Recordemos que esas 4 citas que hemos tenido hasta ahora han sido ganadas pues por Nigel de Jong la primera, Carsten Tate las 2 siguientes, la segunda y la tercera jornada, y la cuarta la ganó la semana pasada en Bristol Mike Steinecke. Así que esos son los 4 vencedores y vamos a ver si repite hoy alguien o hace el triplete Carsten Tate, que está haciendo un campeonato bastante interesante y poderoso. La carrera está siendo bonita, están tirando ahí para adelante. También estos detallitos que te gustan para nuestros amigos, el enlace a la tabla de tiempos, que siempre me reclamas, pues ahí la tenéis, luego la voy a poner más, así que la tenéis anotadita, y además también el mapa del circuito para que sepáis en cada momento por dónde va parando todo el mundo, vuestros pilotos favoritos, ahí lo tenéis, esos enlaces son de mucha utilidad para todos. Así que vamos, volvemos a Las Vegas. Mira, a riesgo de equivocarme, Manolo, creo que vamos a tener una carrera muy en verde por justamente el dato que acabamos de dar de todos los pilotos que no han tenido ni un mísero punken de sanción por ninguna infracción. Ajá. Aparte se suma de que yo creo que Las Vegas es uno de esos circuitos, como pudimos ver el domingo en la carrera también, que da pie, ¿no? a hacer buenos paralelos. Sí. Y a tener unas peleas que, si bien son ahí ajustadas, pero el ancho de la pista y las curvas lo permiten. Exacto, sin hacer burrada. Estamos viendo unos paralelos muy bonitos. Tira Carsten Tate solo, pero luego es paralelo entre Aulman Corny, Nigel de Jong y Gabriel Stur. Es decir, que ahí delante llevan una buena historia.
todos los pilotos que van tirando, todavía el pelotón va agrupado del uno, a ver si se ha quedado alguien fuera, sí, el piloto Aaron Maspero no está corriendo, es decir, que habrá tenido algún problema técnico en boxes y se ha tenido que quedar sin carrera el piloto del Front Row Racing. Así que de momento solo hay una pequeña baja y será por causas mayores y hay 26 pilotos en pista. Cierra el pelotón Roman Matis del Sport Beren, ahí lo tenemos en pantalla, el piloto 57. Y aprovecho pues, para hacer un pequeño repaso de atrás hacia adelante, ahora que va tranquilo, y si hay que mandar a poner orden aquí al cámara, me das el toque. Matis, Sobinski, el hermano Sobinski, Tino Resker, Yves Kaiser, Andreas Starker, Federico Stroker, Ari Cejas, el manatí, Marius Lederer, Thomas Norden, Matías Kraut, Mike Albrecht, Sven Boccanel, Brian Heider, Michael Krasi, Neider Riedenberg, Doug Pickering, el galés. Hay muchos pilotos de Front Row Racing, Marcus Flood, Extreme Motorsport, Sven Lindberger, compañero del anterior, Roland Rau en la octava posición, Wild Boys Motorsport, Mike Steinecker, Kevin Mays, el hombre que ha hecho la pole hoy aquí en Las Vegas, posición sexta. Y bueno, ya estamos con el quinteto este que nos está poniendo el cuerpo en tensión. Tenemos a Gabriel Sturr, Nigel de Jong, Ian Cornish, Marvin Allman y Carson Tail. Ahí lo tenemos, mandando desde un principio. Ya tiene un golpecito en el lateral, le estoy viendo al actual líder de la carrera, ¿eh? Ojo, esperemos que no le pase factura. Fíjate en el lateral de la rueda trasera izquierda, la lleva hundida, pero bueno, de momento parece ser que no le está haciendo mucha pupa y consigue estar ahí tirando. Sí, parece ser que no ha afectado el rendimiento del coche porque ahí está peleando y ha tenido, ahora hace unas vueltas ahí, bastantes vueltas en paralelo con otro coche, parece que puede seguir sin problemas. Sí. Vamos a subirnos con el manatí un poquito. Aquí lo tenemos, el manatí pilotando en Las Vegas. Recordemos que está en la clasificación general en un magnífico puesto número 13. Así que ahí está, sumando puntitos para la Orden Ramoniana, para Ramones Oval Spain, el piloto argentino, autor además de el fantástico Manatí Spotter, que está con una nueva versión. Y aprovecho, pues mira, ya que vamos en su coche, vamos a ver cómo está esto. Aquí lo tenemos. Manatí Spotter versión 1.12, ya disponible en su Twitter, Manatí Spotter. Solo tienes que ir a Twitter, poner Manatí Spotter y te va a aparecer cómo descargar este magnífico spotter en castellano para eRacing. Bueno, te interrumpo, Manolo, porque la carrera sigue a un ritmo. Ahí se han estirado, pero bueno, parece que de momento veo a la gente bastante tranquila y veremos a ver cómo se va discurriendo esta carrera, que ya digo, el pronóstico mío va a ser parada en verde. Pues también va a darle un toquecito interesante de estrategia a la carrera, ¿no? Es decir, que si hay paradas verdes va a haber fiesta también garantizada. Ahí tenemos, hemos puesto ya la torre nascareña en la izquierda para que vayáis teniendo más información detallada de lo que pasa. Deciros que ahora mismo el pelotón está muy estirado en fila india, pero agrupado desde el 1 al 26. Todos van haciendo sus deberes correctamente. Ahí vemos tomas donde se ve al fondo y de momento ningún incidente. Vemos como Ian Cornish intenta atacar a Tail, intenta por lo menos ponerlo nervioso, le ataca por dentro, pero vamos a ver ese paralelo, el ataque creo que le va a ganar la posición. Ahí lo tenemos y ahí se va el inglés para arriba. Ian Cornish, que ¿dónde está situado en la general este hombre? Que nos tiene acostumbrado normalmente a estar mucho más arriba. Ian Cornish, vamos a ver si te encuentro. Cornish, aquí en la posición 15 de la niña bonita. Lleva 3 carreras, pues bueno, piloto de mucho nivel, 5.300 de rating, 4.99 de SR. Eso es para lo que comentaba antes
el amigo Huracán Fer, 499, 499. Veo muchos pilotos con SR de 499, que viene a confirmar un poco lo que comentaba acertadamente Fer, de, oye, qué pocas amarillas hay a veces. Pues eso es lo que lo confirma. Pilotos de mucho, mucho nivel. Saludito para el Diablo Osorio, que anda por ahí por el canal. Y bueno, vamos a ver, hoy sí, hoy está la peña sublevada, la peña ramoniana pasando por ahí. Eso es que están calentitos, pero es que igual algo ocurre el sábado, ¿no? Y entonces están ahí, uy, 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 ¿qué es lo que hay? Son chicos malotes, son chicos malotes. ¿Cómo? Seguro que ligan un montón porque son malotes, son rebeldes. Mira, vamos a Ahí se no- aprovechar, venga, que está la cosa tranquila y vamos en la vuelta 23. Mira, para esto dedicado a nuestros queridos amigos aquí, vamos a recordarles que el sábado vamos a pecar, a pecar y a pecar en Rock Atlanta. Es decir, nos vamos a Barcelona y vamos a correr 10 horas de resistencia con nuestro Chevy Corvette. Ahí lo tenéis anunciado y desde las 2 de la tarde la Rock TV va a estar con sus cámaras allí dispuestas para ofreceros todo lo que pasa durante las 10 horitas y además poca narración va a haber música y los micros abiertos de los pilotos, donde se escuchará alguna salvajada, pero con mucho cariño, por supuesto. Así que ahí tenéis el anuncio, lo quitamos y invitados estáis para este sábado a las 10 horas de Petit Le Mans. Va a ser un festival. Volvamos a Las Vegas. Eso es lo que los Estamos tiene viendo a Manolo nerviosos. ahí, esa primera posición que la quieren discutir, ¿eh? Ahí Sí, Ian sí. Cornish y Caster Taylor llevan ya, no sé ya las vueltas que llevan ahí en paralelo. Ahí Y, están. y vemos que, bueno, todo el mundo, ¿no? Ahí en ritmo. Muy bueno, muy bueno. Sí, Y señor. queda muchísima carrera. Y la gente, pues eso, ahí en la cabeza es donde creo yo que la pelea es más interesante. Pero ahí está, sí, estamos viendo los dólares, se calma Ian Corny un poquito, deja respirar a Tail y se pone detrás de él a seguirle la estela porque dice, ve, vamos a ir con un poquito de cuidado, no, que queda mucho recorrido todavía hasta 134 vueltas aquí en La Pega. Así que ahí los tenemos tirando a fila india, la carrera está siendo bonita de momento, le cae la noche ya totalmente cerrada aquí en Las Vegas y bueno, luces encendidas para que se vea todo bien y al detalle. Muy Y bien. Sí, sí. fíjate Manolo, perdona, si ves el mapa, como no hay ningún descuelgue ahí o sea, de ningún piloto. Está todo el mundo, yo creo que tiene un ritmo más o menos Sí, sí. parecido y están yendo algún clarito entre. Pero vamos, que va el grupo de momento muy compacto. Ahí eso que tú comentas, pues bueno, para el que sea muy vago y no quiera picar en el enlace del chat que lo puede ver, pues mira, le ponemos el mapa nosotros aquí en pantalla para que la gente sepa claramente qué le estaba contando el Huracán Fer. Desde el 1 al 26 van todos en fila india, agrupado y a un ritmaco muy, muy importante todos. Es decir, estoy contigo, no va quitando un pequeño huequito que puede haber entre el 14 y el 15, que no son otros que Sven von Kannel, aquí lo tenemos, con Mike Albrecht, fíjate qué hueco, lo estamos viendo en pantalla y lo podéis comparar arriba en el mapa, ese es el hueco, yo diría que sí, que lo que dices tú es lo correcto, van todos a un ritmo impresionante. Y bueno, perdona, Fer, y decirle que yo insisto, ese mapa tan bonito que tenéis ahí a la derecha y que nosotros exhibimos poco, lo tenéis disponible cada vez que queráis en un enlace que tenéis ahí en el chat, ¿vale? Así que espabilar y vamos para adelante. El pelotón muy, muy bien agrupado. Vamos a hacer una pasadita, vamos a meter una cámara de morro y pasamos y le damos un poco de fiesta a esto. Aquí tenemos viendo cómo tiran todos, sí señor. Cochaco, el Carsten Taylor. Voy a ir pasando con tu permiso para atrás. Ian Corny. Ian Corny tiene ganas de fiesta, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Que tiene, míralo ahí haciéndole el paralelo. Estamos viendo cómo sí que se ve el coche tocadito, la mula del amigo Tail.
lo tenemos y yo creo que hasta le roza la chapa un poco en la rueda. Tendrá que reparar rápidamente. Sigamos viendo aquí a los pilotos que están ahora mismo en cabeza. Una buena toma, buenos primeros planos dedicados a todos ellos porque ellos son los protagonistas, pero desde el 1 al 26, así que ahí tenéis a Marvin Ullman, Roland Routh apretándole un poquito por detrás, aquí tenemos a Roland, aquí tenemos el coche 88 Mike Steinecker, ahí lo tenemos tirando, Marcus Plus detrás, es que es toda una fila india y todos tirando a un ritmo impresionante, mira, Doug Pickering ahí, detrás llevan a Dean, Sven von Kahner, la verdad es que está siendo muy bonita y muy ordenada, pero esto solo, ya sabes, amenaza tormenta. Es decir, que ahí tenemos a Thomas Norden adelantando, intentando adelantar al coche 22, a Michael Krasi, ahí tienen unos paralelos, Michael Krasi se deja pasar por dentro, ya llegamos hasta atrás, aquí tenemos al Manatí, a nuestro querido Ari Cejas, Kaiser del Hopla Racing, Stoker del ESC Racing, Andreas Starket y yo creo que Tino Res, que es mi máximo rival en la categoría B, el Roman Mastis y Matías Sobieski, otro rival mío en la clase B. Así que una vez dado este paseíto por todos los coches, volvamos a la cabeza, a la fiesta que llevan Tail, Corny, Nigel de Jong y Stur, con la quinta posición de Kelvin May, del Wonderball. Ojo, el equipo Wonderball interesante, posición 5 para él y posición 1 también, es decir que muy bien situados sus pilotos, equipo también potente. No, Aprovechamos, sí, diga usted. No, Manolo, te iba a decir que por lo que es el seguimiento, ¿no? Del compañero de equipo, pues Ali Cejas ha estado. Uy, veo ahora un coche por el apron y no sé por qué. No sé qué ha pasado, a ver si veo el coche que es. El coche 22 lo he visto por el apron. El 22 es de Michael Krasi. Pues no sé qué es lo que le puede haber pasado, pero bueno, bajó al apron y se ha reincorporado otra vez. Y nada, decía eso, el compañero Ari está ahí estuvo antes en la posición 19, ahora está en la 20. La carrera está en una fase, creo yo, de tranquila. Vamos a ver qué pasa. Recuerdo el domingo pasado en la carrera que retransmitisteis y en la que yo estaba, que si mal no recuerdo solo hubieron 2 amarillas y una de ellas fue en lo que fue la parada en verde. Ajá. Un vehículo que iba a entrar en pits y el vehículo que iba detrás no se dio cuenta Sí, ahí tuvieron el contacto. Lautaro Lamperti, ¿no? Cuando iba a hacer la entrada Box, sí. se le quedó muy justito y no reaccionó a tiempo y claro, se lió ahí un poquito. Entonces yo creo que hoy la carrera va a ser, apostaría a que toda en verde. Me parece raro que salga alguna amarilla y vamos y con muchas ganas, ¿no? De que llegue ese momento de la parada en verde, a ver cómo gestionan aquí todo el tema de parar en verde, que siempre es complicado, ¿eh? Es Cómo un momento gestionan ruedas y combustible, que es la madre del cordero, ¿no? Oye, y Fer, sí que estoy viendo que el coche 22, Michael Krasi, pues ya se ha quedado descolgado, debe ser debido al incidente, que debe haber tocado con alguien más, porque Thomas Norden también está descolgado y casi Ari Cejas, ahí debe haber pasado, que no me ha salido en el panel de control nada, pero estos 3 pilotos se han quedado un poquito descolgados, ¿eh? A raíz de lo que tú comentabas de la salida a la prom, debe haber habido algún pequeño chapa, pero bueno, cosas de la NASCAR real y de la NASCAR virtual. Volvamos a la cabeza y ahí... Sí. No, decía que es fácil a lo mejor algún toque al muro, algún chapa como tú dices y que bueno, no ha llegado a salir la amarilla porque no han llegado a perder seguramente el control totalmente del vehículo o han bajado al apron y por eso no ha salido.
Sí, sí, meritorio. Esta gente suele controlar, es muy complicado, o sea, esos chapa-chapa a veces que se van y tal, la verdad que terminan casi siempre controlándose bien por parte de los implicados y eso hace que la cosa fluya y bueno, y veamos buenas carreras y yo estoy muy interesado en ver lo que tú estás comentando, toda la carrera, que ya llevamos 40 vueltas, ver, ¿para cuándo esperarías tú las primeras paradas, Fer? Perdona, Manolo, siempre suelo rodar un poco con la camioneta para ver Vale. el consumo, pero hoy la verdad es que se me ha pasado Vale, y no, no no, tengo no, el no, no dato, no pasa. tengo el dato. Yo creo que vamos a ver por dónde puede estar la cosa aquí. Las Vegas. La verdad es que sí, que no me pilla, pero ya llevan 40 vueltas. Circuito. Sería Pero mucho decir. yo creo que si son 134 a casi las 70, no creo yo que lleguen. Yo Ojo, creo que mira que tendrán que hacer 2 paradas, pero no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. vamos a ver con los maestros. Mira qué paralelo más bonito lleva Nigel de Jong, el piloto de Front Row Racing, con el piloto de Wonderwall, Carsten Steil, el hombre que marcó la pole position y que ya lleva 2 carreras ganadas en su bolsillo de esta. Ya hay parada, estoy viendo parar a alguien. Dust Pickering está entrando, ahí lo tenemos. Está entrando, no sabemos, estamos en la vuelta 42, ahí vemos al galés, pero volvamos a la cabeza. También estamos estrenando el indicador de boxes este en la posición superior de la pantalla que nos indica, bueno, le hemos dado un margen de hasta 30 segundos y después ya desaparecen de ahí. Puede estar más tiempo, pero nosotros para que no se nos cargue la parte superior de la barrita le damos un margen para Ah, que vosotros veáis ah, quién está entrando. Ahora sale Doug Pickering de pit. Parece que ha sido una parada para repostar y cambiar las ruedas. Ahí lo tenemos. El piloto galés se está reincorporando. Muy bien, ahí lo tenemos. El piloto número 12, el piloto del Front Row Racing. Recordemos que tenemos como 3 o 4 pilotos de este equipo en carrera y Aaron Maspero que abandonó. Así que vamos arriba a la cabeza. Hemos tenido, Manolo, el momento pescadilla ¿Sí? Sí. justo con Doug Pickering cuando lo han adelantado cuando estaba Pues en boxes. Ha sido vale, vale. el No, primer no. piloto en Vale. ser dobrado. Pues señor, Y mando el tiro de cámara a Doug Pickering, ahí lo tenemos, que es el protagonista del momento pescadilla. es en este momento. Pues ahí ha quedado reflejado lo que nos comentaba Huracán Fer. Momento pescadilla delicatessen a cargo de Doug Pickering. La pescadilla maravilla Mira, vuelve a su pecera. entra el coche 05. Coche 05 está. Y el 22 también. Sí, Entrando Krasi en y boxes. Sobinsky, ahí lo tenemos, 05, y el piloto del Extreme Motorsport, Michael Krasi, nuestro hombre en la Virtual Oval, el hombre que nos Y trata muy bien. vale, van a entrar más. Va a entrar Nigel de Jong. Va a Ahí, entrar sí, sí, sí. compañero Aricejas también. Ahí tenemos a Nigel de Jong, ahí lo tenemos, haciendo su paradita, es decir que lo que decías, mira, 46 vueltas y estrategias ahora mismo cambiadísimas, porque están entrando gallos, así que vamos a ver quién está optando por la mejor apuesta, Nigel de Jong, Van a ir ya entrando todos. sí, Parece que es vamos a el ver. momento ahora de. Ahora entra el 128, el que era el líder, está entrando justo en este momento. El piloto, o sea, el piloto 9, ¿quién es? Sí, Marvin Aulman, Marvin Aulman también. ahí lo Bueno, ahí hemos tenemos. visto, yo creo que era el grupito que iba No, en no, cabeza, ¿no? La mayoría de los que han entrado. sí, sí, porque mira, aquí tenemos a Carsten Steele, que ha entrado también, así que se han repartido, se han repartido, han entrado algunos, ahora sí que está entrando un buen mogollón, uno de ellos es el coche 8, y bueno, ahora sí que ya la parada va en serio, todo el mundo está tirando para adentro, de momento ahora mismo vamos a ver quién manda aquí arriba, Ian Cornish, que se ha quedado el inglés fuera.
ahí lo tenemos, correcto. Y estos pilotos que están aquí en cabeza, pues Corny, Flood, Kraus, todos estos pilotos, ahora sí que están entrando ya, míralo. Ahí Sí, sí, tenemos van a a ir Corny. Todos, entrando. aquí ya no perdona a nadie. Es Ya, decir, que unos en una vuelta, otros en la siguiente, pero ya va entrando todo el mundo. vale, pues aquí tenemos a Kelvin Mays del Wonderwall, que no ha entrado y es el que lidera ahora mismo, aunque sea de manera virtual, la clasificación. Solo Detrás, quedan, Manolo, perdona, sí, 11 pilotos quedan por hacer la parada solamente. Que ya le irán haciendo ya en esta, supongo que ahora entrarán otros cuantos. Exactamente. no, no, ya sí, ya está todo el mundo dentro, ¿eh? Queda este hombre que tenemos en pantalla, Kelvin, que está entrando y nada, ya está. Todo el mundo ha hecho su parada, si no me equivoco. Así que vamos a ver qué sucede. Vámonos para arriba. Castenstein peleándose con Nigel de Jong. Vamos a ver, coche 128, coche 26. Ahí va a haber duelo y esto se va a ir calentando conforme pase la noche aquí en La Vega. Vuelta 50, tengámoslo en cuenta para la siguiente parada. Se mete por el Apron aquí en Las Vegas, como debéis saber y nosotros comentamos y confirmamos. El Apron se puede degustar sin ningún problema, se puede pisar e intentar sacar partido por ahí. Gran paralelo, 128, Nigel de Jong con Caster Tail. Menudo dos pilotazos que tenemos. Hablamos de 5.900 de E-Rating de Nigel de Jong con los 3.100 de Caster Tail. Ojo, muy meritorio lo del piloto del coche 128, que está dándose ahí con el amigo Nigel de Jong bien y recordar que ha ganado ya 2 carreras en esta categoría. Sí, desde luego, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Comandando ahí la clasificación general con mucha solvencia y si no tiene un pinchazo fuerte en alguna carrera, ya a partir de ahora ya lo podemos tener como favorito para llevarse el campeonato. Sí, señor. Pues ahí tienen ustedes a la pareja de dandis que están en la cabina de la ROTV, el Huracán Lemon y este servidor que les habla, Manalo Matau, que también estamos ahí, tenemos nuestro momentito de gloria en las pantallas de la ROTV, que para eso nos desplazamos semana tras semana para seguir jornada tras jornada todo lo que sucede en el gran campeonato del oval europeo, el campeonato más internacional que hay sin duda hoy en día a nivel europeo, no vale eso, estamos hablando de casi 12 nacionalidades corriendo en cada split. Así que dicho esto, larga vida a la ROTV y bueno, eso por supuesto, larga vida a la ROTV, pero también larga vida, como no, a la Virtual Oval. Y como hago también, y esto simplemente es para los que ya no conocen el asunto, ahí tenéis la dirección de la página de Virtual Oval, la gente que produce este gran campeonato y que por supuesto tiene una visita más que recomendada para que veáis qué poderío y lo bien que tratan a los Sim Racing estos chicos alemanes, que la verdad que me tienen encantadísimo y enamorado. Uy, yo creo que Fer también estará de acuerdo con esto de que somos super fan de la Virtual Oval. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, a mí ahora mismo me quitan la Virtual Oval y no sé, es como que me quedo sin internet o una cosa así. Muy mal, me quedaría muy mal. Muy bien, pues nada, pues dicho esto, vamos a ver. Mira, de momento tengo todos muy tranquilitos. Hay que dar un aviso también a la gente, Ujú, porque tú sabes, Manolo, que yo estoy siempre muy pendiente de las redes sociales, ¿no? ajá, Y entonces he visto en el Twitter que alguien se dio un susto después de actualizar el Manatí Spotter. ajá. Algún Cherokee me parece que se quedó ahí blanco con una bandera negra. Entonces decirle a la gente que el compañero Ari es un poco bromista y que no se lo tomen todo muy de eso y que cuando actualicen el Manatí, pues que, ¿sabes? Que si oyen bandera negra, que no se asusten, que igual es una bromilla o algo del Exacto. Manatí.
Además, el amigo Cherokee que ha tenido ese momentazo manatí, no es otro que el rubio, Íñigo Bea, buen amigo de la Íñigo casa. Bea, Íñigo Bea. Exacto, Íñigo Bea, rubio, el rubio. Así que un buen tipo que si lo busqué yo vi también el clip y me reí mucho porque estuvo gracioso. Y debo reconocer que a mí la primera vez que lo escuché también me asustó porque digo, ¿cómo que bandera negra y tal? Y luego se estaba descojonando el manatí. Así que a mí no me pilló el clip de nuevo porque ya lo había sufrido en mis carnes. De todas formas, pues ya que has nombrado manatí, son un pequeño comercial muy breve. Pues ahí ya ha quedado claro qué es el manatí de Spotter. Nos gusta ayudar a la difusión de este trabajo, primero porque lo hace una bellísima persona y encima es cómplice de la Orden Ramoniana, piloto invitado por ella y un hermano más. Así que, vamos, después de probar diferentes spotters, todos muy interesantes, vamos, la Orden usa como spotter oficial Manatí Spotter. Ya sabéis dónde conseguirlo y volvamos a las fiestas de la cabeza. Nigel de Jong mandando el coche de 26 en la cabeza. No cambia esto. Mira, ojo, vamos a ver cómo que no cambia. My Steinecke, míralo, el coche 88 ha subido para arriba, se ha metido, estaba camuflado y hay nombres nuevos. Roland Raul, el austriaco, también está por arriba. Doug Pickering, mira, hay cositas interesantes. Doug Pickering se ha metido ahí en busca de la cuarta posición. Hay un pequeño hueco. Roland Raus, que va aquí girando el piloto austriaco del Wild Boy Motorsport. Y bueno, Castelltail, que ha dicho, voy a tomarme la carrera con un poco más de tranquilidad, que para eso soy el líder, ¿no? Y vamos, no quiero líos a falta de todavía casi la mitad de la carrera. Así que vamos allá. Nigel de Jong, Steinecke, Tai, Raut y Pickering, el quinteto de motocarros en Las Vegas. Luego no iremos de fiesta, ¿no, Fer? Hombre, por supuesto, en Las Vegas no, me voy a quedar aquí en el hotel. Vamos. En el hotel que nos esperen. Ay, qué bonito señor Manolo, qué bonito señor. Hombre, si queremos inversión en el mundo del sim racing y de las transmisiones, hay que inversión al 100% y ya está. Nosotros Ya está, no nos flipamos con el copy, el volante y tal. Pues ahora soñamos que estamos en una cabina aquí en Las Vegas y que de aquí a un ratito estaremos recorriendo sus calles, bueno, la avenida principal, nos gastaremos algunos dólares en los casinos, nos beberemos una buena cerveza y luego nos iremos, ya sabemos, ya veremos con quién al hotel. Con permiso de las donas que las hemos dejado aquí en la terreta. Es que en este momento me están tocando el cuello por atrás. A ver si va a ser una colleja. Exacto. Una colleja lenta. Una colleja lenta. Es lo que te va a llevar. Y bueno, hemos visto, Manolo, lo importante de la parada en verde, ¿no? Sí. Como, y justamente hace poco veíamos que todos estaban muy juntitos. Después de la parada en verde, si vemos el mapa, vemos como se han abierto ahí unos claros ya y se está imponiendo el ritmo, pero desde luego ha sido la parada en verde la que ha roto, dijéramos, el Claro. paquete. Claro, pero porque es la importancia, cada uno ha decidido por una parada en una vuelta concreto y exacto, como bien dices, ya ahí lo tenemos en pantalla, ahora ya no va el grupo compacto, simplemente ¿por qué? Porque hemos tenido parada en verde y cada uno ha decidido atacar en una vuelta en concreto esa necesidad de cambio de rueda y de combustible. Y también lo importante de dijéramos, hacer una parada en verde al límite, en el sentido de que es un momento en el que puedes ganar 4 o 5 segundos o perderlos por pasarte el pit, por entrar demasiado deprisa, por entrar demasiado despacio.
Sí, Es sí. un momento siempre complicado en una carrera. Fer, te lo confirmo, aunque no venga a cuento, pero eso que estás diciendo es fundamental. Ayer en una de las mis carreras, parada en verde, la cagué, hablando claro, y de estar el octavo, noveno, terminé pidiendo la hora, ¿sabes? Es decir, que sí, muy importante saber entrar y rematar lo que es una parada en verde para que no te cause daños mayores. Así que muy bien Además, visto. Manolo, tienes que conocer muy bien el vehículo, Ujú. haber hecho muchas carreras para. Porque no es una cosa que entrenes, porque nadie da él solo, o creo que nadie, pues yo por lo menos desde luego no. 40, 50 vueltas tú solo ahí a un circuito para ver cuando entras en boxes dónde tienes que empezar a Ah, frenar, porque el estado de neumático no tiene nada que ver con las paradas que puedes haber hecho entrenando con 10 vueltas que hayas dado. O sí, sea, sí, no tiene sí, nada que sí. ver. Tienes que Exacto. adelantar la frenada y eso solo se consigue con la experiencia de rodar mucho con un vehículo y conocerlo muy bien. Así es. Y bueno, saludamos, no sé qué hace el bomboncito Baristo, si no Uh, está en La ma- Palma ma- parando el volcán. mala Y mala cosa que está ahí en el chat. Baristo, bomboncito Baristo, ¿Qué piloto te de ha la... pasado? Así, cuenta, porque dice hello, A se ver hace qué el le ha inglés. pasado. Se hace el Oh, inglés. bueno, cuidado que el Evaristo es medio pro, igual está con una mano conduciendo y con la otra ahí en el teclado dándole, no sé. Él es Dándole, muy. pero bueno, Es, en el buen sentido de es, la palabra. es, Eh, es, es streamer, es streamer. Mira, por aquí ¿Sabes? nos pregunta el amigo Ralú que quiénes son los Ramones en esta serie, en la serie Pro. Pues bueno, pues hay vuelta 11 y muerto. Vaya, bomboncito. Mira, para Ralú la información no puede ser más que otro que el querido Ari Cejas el Manatí. Es el piloto que nos representa en esta serie y ahí lo tenemos. Ha tenido un pequeño percance antes creemos, con algún coche, no lo hemos podido ver, pero ha sido mala suerte y ahí se ha quedado. Está en la posición 26, pero representando con mucha dignidad a la Orden Ramoniana, a Ramones Oval Spain. Así que ahí lo tienes. Vamos a sacar la cámara fuera, ahí lo tienes con el mono de Ramones, Morro. Y aquí, ya que estamos aprovechando hacerle un repaso al coche y a la publicidad de Manatí. Así que, visto esto, sacamos Bueno, la cámara y ahí estamos. mientras tanto, decir que por lo que son las primeras posiciones no ha pasado nada relevante. Primera posición sigue Nigel de Jong, segunda posición para Ian Cornish, tercera posición para Mike Stinicky, recordamos líder del campeonato, cuarta posición para Mike Bin Outman y quinta posición para Brian Hayder. Le rectifico, querido Huracán, el líder del campeonato es Carsten Tail, no Steinecke, así que vamos a buscar dónde está el líder ahora mismo. Ojo que está Cuidado, entrando, míralo, aquí tenía al cuidado, ¿qué líder ha del campeonato. pasado? Míralo, aquí está, descolgadísimo, entrando. Creo que puede haber habido golpe. No entiendo, pero no me están saliendo en el panel los golpes. Así que algo le ha ocurrido al bueno de Carsten Voy a, Tate, al líder actual. voy a ver qué es lo que sucede ahí. Ver el coche cómo lo tiene. Está cambiando ruedas. Pero, ¿has visto si ha habido golpe o Está. algo? No. Ahora voy. Sigue tú con la carrera que voy a seguir yo con él a ver qué es lo Sí, que. solo por casualidad, por si no. Está reparando, voy a ver qué es lo que le ha sucedido. Muy bien, pues vale, volvemos para afuera. Ahí tenemos a Michael Krasip, el piloto de Extreme Motorsport, el piloto alemán de 44 años y uno de los responsables de la Virtual Oval. Y conexión directa con la Orden Ramoniana. Es el hombre que nos echa un cable siempre que lo necesitamos aquí en el campeonato. Así que ahí va tirando en la posición 22. Recordemos que tuvo una salida y creemos que hubo golpe entre él, Manatí, Ariceja y algún piloto, creo Vale, que Thomas Nolden.
Sí, Manolo, ya tengo el reporte aquí de lo que ha sucedido. El piloto del coche número 8 iba por el interior, Sí, el coche 128 por el exterior, se han tocado sí. y el coche 128 ha golpeado en el muro fuerte. Ha tenido Ajá. ahí. Castelltella ha tenido un golpe fuerte con el muro y está reparando todavía. Ya ves tú, curioso, ¿eh? No me está indicando eh, No te ha esas saltado, ¿no? incidencias y no quiero tocar nada Pues ahora nada, mismo. nada. No, porque no me Fue, están saltando 10. fue así, fue un contacto con el coche 8 y salió despedido al muro y pues ahí está reparando todavía. Vale, pues vamos a... Golpe de efecto ahí en la clasificación general. Justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Ajá. Toda esa cantidad de puntos de ventaja que lleva, pues bueno, lo que para él desde luego es malo, pero bueno, para el campeonato, pues bueno, nos lo pone más interesante si cabe. Sí, señor. Y vamos a ver, porque la verdad es que es una pena, ¿no? Porque ahí vemos a Manatí, vamos a ver cómo va desde arriba con el dron. Ahí tenemos la posición 2 y 3, Corny y Steinecke. Luego aquí ya un grupo liderado por Brian Heider. Luego le sigue Aumann, Limberger, Lederer. Es decir, ahí los tenemos. Ya una fila india estiradísima. Y la verdad que en el mapa sí está ya. El momento a pescadilla lo inauguró Doug Pickering y ya lo tenemos instaurado aquí en Las Vegas. Ya está todo bien distribuido. Os lo ponemos en pantalla por última vez. Pero la cosa está así ahora mismo en Las Vegas. Todos los coches distribuidos por toda la pista. Y esto lo solemos celebrar con el momento pescadilla. Y el momento pescadilla es eso, en el momento que todos los coches están cubriendo toda la pista y que además aclarar que eso siempre lo haces ver a ningún animal de los que tenemos aquí sufre maltrato. La pescadilla maravilla la sacamos de la pecera en el monasterio y inmediatamente la tiramos. Y estamos pensando hacer en el claustro un pequeño estanque para que ya no esté en una pecera y ella esté en un bonito estanque allí en medio del claustro ramoniano. Ya veremos, haremos una votación y vemos si conseguimos a alguien que nos lo haga. Vamos a la carrera, Ian Corny, segunda posición, Nigel de Jong, primera. Estos dos pilotos son del mismo equipo, Front Row Racing, equipazos donde los haya. Además, los dos corrieron en la carrera del año pasado de celebración del primer aniversario de Ramones, así que les tengo cierto cariño especial. Y por lo que respecta a Castle Taylor, sigue todavía en boxes reparando, ya tiene 8 vueltas perdidas. Y yo creo que es que le dio el muro así de lado y creo que seguramente le rompió la dirección, porque si no, supongo que no hubiera parado a Ajá. reparar. Entonces seguramente se le quedó la dirección doblada y tuvo que parar a reparar. Yo creo que ya desde luego en esta carrera ya está fuera de carrera. Pues nada, pero hay mucha gente en pista. Y mandamos un saludito a Cena Lauda, al señor Tony Alpáñez. Bienvenido a la Roro TV, un saludo muy grande y que hacemos extensivo pues a toda esa mayoría silenciosa que no dice nada en el chat como hace el amigo Cena Lauda, el amigo Tony, el amigo Ralú, el amigo Bomboncito o el amigo El Diablo, Johan Osorio, el amigo Ainema, Carlos, Joaquín Moratalla. Es decir, pues esta gente es menos tímida y nos saluda. Pero bueno, nosotros le mandamos el saludo a todos por igual. Así que volvamos a la carrera. Y oye, yo con tu permiso creo que voy a hacer, la cosa va muy bien y voy a hacer el momento pasarela, que para eso está currado, va la cosa tranquila y de aquí a un rato va a haber lío. Y mis cálculos no fallan, Sí, estamos cerca de otra parada en verde. sí. O sea que haz
la pasarela y ya te aviso yo si veo que empiezan a Vale, entrar los sí, coches. vale, correcto. Pues si tú, además vamos a hacer una pasarela. Vamos a ver si lo consigo. Y tú me llamas al orden si ves Sí, que... si veo movimiento por los pies ya te aviso. Exacto, vamos a ver. Hay algunos coches que son los por que no tienen la cámara bonita, para desgracia de ellos. Este sí que sería... Así que vamos a empezar por primero. No tiene cámara bonita, pero es su problema. Al momento pasarela donde vamos presentando a todos los pilotos. Y ahí lo tenéis. Nigel de Jong y su compañero Ian Corney en la segunda posición. No podemos ver qué casco llevan, qué mono llevan, así que seguimos. Mike Stanneke, Heider, Lindberger, Aumann, Liederer, Flood, Stur, Kraus, Nadir, Pickering. Los Ford no tienen cámara bonita, lo siento. Kaiser, Boncanel, Albrecht, Stoker, Rau, Sovinsky, Mati, May, Nolden, Starke, Crazy, Reske, el manatí Ramones, Ari Tejas y el pobre Tail que está aquí reparando como puede su Ford F-150. Hasta aquí hemos llegado y salimos para afuera. Pues todavía no han empezado a parar los pilotos aquí en verde, pero tienen que estar ya muy próxima la parada. Y que conste que este momento pasarela no es que nos volvamos locos. Espera, hay que aclararlo. El momento pasarela está dedicado a todos los pilotos que salen en la parrilla. Estés en la primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta o la última. Entonces es un gesto que tenemos de cortesía porque son todos protagonistas aquí en la Road TV. Todos los pilotos que salen a correr ahí se merecen nuestro máximo cariño y respeto. Entonces lo hemos inventado este momento pasarela con musiquita de fondo simplemente para disfrutar e ir pasando por todos los coches para que recordéis quiénes se están batiendo el cobre aquí en la jornada de Las Vegas, en la quinta jornada de la Tom Design Track Pro. Lo han hecho muy complicado con lo fácil que era, la clase B, la clase C Pro, pero bueno, tiene un nombre ahí para Mira, los que no somos. Dígame. nada, perdona, Marlo, el coche 22 ingresando en la línea de boxes en Classic, este momento. ahí lo tenemos. Y El- bueno, ya a Nigel de Jong también avisando de que va a entrar, o sea que ya lo que decíamos, ¿no? Ya van a empezar a entrar todos. En la vuelta 90 empiezan a repartir por ahí y luego iré a perder. Ah, Coche vale, 12 entrando ahora también. muy bien, que es Doug Pickering, aquí lo tenemos, el galés. Gabriel Sturz también va a entrar. Vamos a ver, de momento. Vamos a ver si quién está entrando. Sí, Lindbergh, Allman, Stur han entrado ahora en una atacada. Ahí los vemos. Este va a ser trío entra. como la parada anterior. Van a ir entrando a lo mejor cada vuelta 4 o 5 pilotos hasta que entren todos. Ahí los tenemos, ahí los tenemos. Vamos a tener un primer plano de los pilotos que están entrando. Coche 94, Extreme Motorsport, el piloto de 33 años, alemán, Sven Lindberger. Ahí está cambiando ruedas, repostando para lo que va a ser su última parada y su último paso por Voss. Así que vámonos a la cabeza. Ian Corney, que siempre lleva unas pinturas súper espectaculares y muy metaleras. Iron Maiden al poder. La verdad es que siempre tiene mucho gusto para las pinturas el piloto. Y ahí tenéis en la visera, en el parasol de la camioneta del amigo Ian Corney, pues de qué hablamos de la Tom Design. Es la clase Pro de camionetas aquí en la Virtual Oval. Ahí además lo hemos casado a tiempo, está entrando y mire qué entrada más pro. Ahí lo tenemos, detrás le sigue también Kraus o Steinecker, uno de los dos, no sé quién es ahora mismo. Y bueno, parada de Super Pro, piloto de 5300 de rating, así que no vamos a esperar de él ninguna catombe. Entra, se coloca y preparadito para afrontar ya
el final de esta carrera en Las Vegas. Vámonos a ver quién manda ahora mismo. Sven Volkanen, su minuto de gloria, liderando la prueba. Ahora mismo el piloto de IS Sim Racing Suez, el equipo suizo, además, 26 años. También mucha variedad de edad, ¿eh? Es muy bonito que como el Sim Racing, la afición esta une a gente de como Otto de 77 años, a gente como Lautaro Lamperti de 18 o Tobias Canter de 17, y luego pasando por todos los rangos, 60 es Sensei Moratalla, los 50 y tantos de mi querido Huracán, así que hay una variedad tremenda y todos unidos pues por esto, por el Sim Racing. Sí, aquí hay muchos de los que flipábamos, ¿no? Con la máquina de Mercenitos. Y bueno, aquí estamos. Ahí mira, es Von Canel ahora se ha decidido ya entrar y deja a Roland Routh liderando, así que aquí el que lidera se lleva la cámara ahora, por lo menos líderes temporales diríamos, ¿no? Porque está la Sí, gente ya parando. son 5 pilotos los que quedan por parar. Ahora cuando paren todos veremos cómo... O sea, ahora mismo el líder, o sea, el que ha parado y está en primera posición es Nigel de Jong. Y ahí tenemos a nuestro querido. Seguido de Mike Sí. Steinke. Sí, pero fíjate, pobre Ari sufriendo en esta carrera, es una pena, ¿eh? Sí, carrera toda en verde complicada. Exacto. Todo verde, tocado el coche, no lo ha dado para más. Y ahí lo tenemos, con pundonor, con orgullo, con dignidad, terminando lo que empieza el piloto Ari Cejas, el argentino Ari Cejas, conocido también como el Manatí, piloto de Ramones Oval Spain y también del Project Latam, equipo argentino de Road, es su equipo además, es el jefe de equipo ahí, así que solo corre en Ramones con el tema de Oval. Bueno, y este sábado hará una de Road, una escapadita. Podíamos recordar esa hora que han hecho todos sus paradas y que ya nos vamos enfilando para el final. Vamos a mandarle la cámara a Andreas Starke, que está liderando y también se merece ahora mismo hasta que Nigel de Jong venga a darle buena cuenta. El coche 74 es el líder actual en la carrera. No creemos que por mucho tiempo, porque Nigel de Jong ya viene por ahí detrás bien envalentonado. Y bueno, dice Tony que vaya a perder y Rating a Taladega. Fer me ha dicho que también que ahora irá a Taladega a palmar un poquito y yo voy a recoger lo que dejéis. Sí, y si le vale de consuelo, anoche, poco después de que lo mataran a él, me mataron a mí. O sea que más o menos el irritín que tú perdiste no me lo llevé yo. O sea, eso Qué fue así. bueno. A ver, Ay. vamos a ver. Sí, Bien, Manolo, perfecto. mira, también otra cosa que ha pasado ha sido que Castell Taylor, que recordamos 24 Sí, vueltas perdidas, líder del campeonato que estaba reparando, salió de boxes sí. y dio una vuelta y volvió a entrar. O sea que se ve que Vale, todavía vale, no mira, tiene. pues Fer, como eso que dices es interesante porque es el líder, mandamos una repe y ahí lo tenemos, lo que estás diciendo sí que lo vamos a pasar porque es verdad que luego ha desaparecido, ahí tenemos el piloto Carson Tail, el actual líder de la general, que ha tenido mala fortuna, el incidente creo que ha sido con el de Ari y con el de Michael Casey. Así que ahí lo tenemos, lo que bien comentabas, está saliendo y bueno, por mucho que ha reparado el pobre, creemos que ha decidido de que esto no le tira para más. Estamos viendo el momento que se reincorpora a la carrera y que decide casi abandonar al momento. Ahí lo tenemos y suponemos que cuando ha decidido eso, porque el coche no le iba a cara al agua, ahí lo vemos cómo entra la prom. Además, de hecho, creo que la ha reventado, ¿sabes? Le ha reventado el coche. A ver, uy, uy, uy. Míralo. Estamos viendo una Yo, repe buena. Y nada. Y se le acabó. yo creo que ha visto que no podía rodar Y ya está, sí, sí. con la suficiente seguridad. También es un circuito complicado para rodar con el coche en malas condiciones y ha decidido, no sé si abandonar porque está todavía reparando en boxes, pero por lo menos no se ha visto en condiciones
de salir a pista. Sí, de estar molestando tampoco por la pista, hace bien, Claro. un tío serio y punto. Mira, lo que decíamos, Nigel de Jong ya dio buena cuenta del piloto que lideraba temporalmente la carrera y esto se pone otra vez en orden. Vamos a hacer un pequeñito repaso de la vuelta 102, que tenemos a Nigel de Jong en la cabeza, Mike Steinecke segundo, detrás acosándole ya a Ian Corny, Sven Lindberger en la cuarta posición, Brian Heider en la quinta, Gaby Stur en la sexta, Marius Leder en la séptima, octava para Marcus Flug, novena para Matías Kraus y décima para Marvin Aulmund. Estos son los 10, el top 10 ahora mismo en la carrera. Y vamos a aprovechar para comentar cómo van las general por equipos aquí, ¿eh? La general por equipo, porque aquí hay muy buenos equipos, la verdad, independientemente de Ramones o Vallespain. Luego hay también grandes equipos. Tenemos liderando por la tabla por equipo al Wonderbolt, seguido de Front Row Racing, Albrecht Motorsport en la tercera posición, Renegade Motorsport en la cuarta, Extreme Motorsport en la quinta. Y luego ya Ramones lo tenemos en la posición 11ª, puesto 11 para Ramones o Vallespain. Así que así va la clasificación por equipos y volvemos a Las Vegas, vuelta 104, quedan 30 horas justito, ¿no?, para el final. Exactamente, 30 vueltas para el final. Al ritmo que va la carrera, cuando nos damos cuenta, esto se está acabando. Bueno, se agradece porque iremos más fresquitos nosotros a correr dentro de un ratito, el que le apetezca. Pero bueno, mira, bonito plano vamos, estirado el pelotón aquí en Las Vegas. Aquí los tenemos. Vamos a buscar cámaras divertidas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Sacamos. Vale, vamos a ver. Esto es lo que comentábamos antes del amigo Ian Corny. La pintura que lleva es un tributo a Iron Maiden y lleva el coche niquelado por todos los lados, ¿no? Súper bonito. Vamos a seguir. Lucas Oil es el coche que lleva Sven Lindberger. Aquí estamos viendo tomas diferentes. Heider, que corre para el Albrecht Motorsport. Hay varios pilotos también de este equipo. Además, equipo que trata muy bien el tema de las pinturas, de los monos. Stur, aquí lo vemos, otro piloto del Racing Star Motorsport. Lederer. Vamos, hay mucha gente que sí que cuida las categorías. Me da cuenta también esto, que en el split normal de cualquier serie, la A, la B o la C, no se cuida tanto. En el Pro da gusto verlos porque casi todos, yo diría que el 95% llevan los coches niquelados. Así, cosas que me gusta. Aquí tenemos la posición 9, Matías Kraus es este coche. Ojo el hueco que ya hay con este hombre, con Matías Aulmund. Ahora ya va estirado. Matías Aulmund lleva a Kaiser atrás, el coche amarillo. Y aquí el Nadir le está intentando adelantar ahora mismo, así que vamos a sacar la cámara para afuera a ver este paralelo. Aquí lo tenemos, paralelo, ya que hay poco movimiento ahora mismo. Los chicos están siendo muy disciplinados. Vamos a disfrutar de este pequeño paralelo que están teniendo Kaiser y Nadir Ridderneck. Ahí lo tenemos, apretándose el 17 y el 92. Coches niqueladísimos, la verdad. El coche que lleva Nadir es súper espectacular, es otro tipo amigo además de la Orden Ramoniana y que cuida mucho estos detalles. Ahí lo vemos, coche 92, dándole caña y apretando todo lo que puede más a Kaiser, al piloto 17. Bonitos paralelos aquí en la vuelta, pues faltan 25, así que llegó el momento de quitar nuestra querida torre nascareña e irnos con el ticker que tenemos especial para estas ocasiones. 25 vueltas para el final. Sí, tenemos allá a Nigel de Jong, Mike Steinecke y Ian Collins en las tres primeras posiciones, bastante cerca. Y ya luego a 3 segundos o así, ya los siguientes pilotos, ¿no? De momento 20 pilotos en vuelta, todos los demás ya con vueltas perdidas. Ajá. Y si no pasa nada, de aquí hasta el final ya no esperamos paradas ni
Da mucho que decir lo que estamos viendo aquí hoy, Fer, es decir, es mucho nivel. Esto no tiene nada que ver con las series locas con las que nos encontramos en el Racing normalmente. Hay algunas que nos salen muy buenas, pero oye, cuando ves una carrera de estas aquí en la Virtual Oval, solo te tienes que levantar del asiento si estás sentado, quitarte el sombrero si lo llevas puesto y saludar al tendido, porque Y mucho nivel. eso, Manolo, tiene una parte negativa. ¿Sabes cuál es? Que yo cada vez me gusta menos correr las series de Racing, macho, porque Ya, te entiendo. joder, tío, ¿qué te voy a contar? Ya, ¿Qué te voy a contar? Es porque que ya te acostumbras a una limpieza y a un comportamiento en y pista, luego claro. llegas a la serie y dices, coño, macho, es que esto es sálvese quien pueda. Bueno, Pero bueno, ayer mismo en una serie uno me revienta y encima me insulta por el chat. Y luego cuando ves la repe es él el que me ha matado, ¿no? Y dice, estamos ya en un grado de locura. Si la gente se debe acostumbrar a cuando tenga un incidente callarse la boca. Y aunque tuviera la razón, no insultar nunca. Estamos aquí para divertirnos, pasarlo bien y no ser un maleducado de mierda. Así que lo que hay que hacer es tener sangre fría, aunque pienses que la culpa ha sido del otro, quédate hasta el final, veas la repetición, que a lo mejor te lleva una sorpresa y lo que veías en caliente como muy claro, luego resulta que descubres que la culpa es tuya. Así que es mejor templar, tener la calentura normal, competitiva, pero luego dejarse de tontería de tú más, tú más, tú más. Es decir, que poco de respeto en las pistas, pero no solo de gestos y de vocabulario, sino respeto, como decía el Huracán, conduciendo. Ahí es donde se debe demostrar el respeto, ¿no? Sabiendo cuando no tienes que cerrar, cuando tienes que levantar un poco y entonces harás la vida más feliz para todos los demás. pues sí. Además es una lástima, ¿no? Porque se supone que cuando entras en sprints ya con soft altos, Sí. no sé, debería de ser otra cosa, pero muchas veces dices, joder, casi 4000 de soft y parece que la gente sea rookie, ¿no? Pero bueno, Fer, en la de ayer 3600 de soft y en la vuelta 8 reventón en la cabeza. Pero como 8 o 10 bajas. Así que bueno, pero bien, son comentarios que hacemos. Si no conocéis eRacing, entendemos que si estás por aquí viendo esto ahora en directo o en diferido, es porque más o menos conoces la plataforma de eRacing, que es el mejor simulador que hay ahora mismo para echarte carreras donde disfrutes de verdad. Por lo menos creo que eso lo pensamos tanto Fer como yo, disfrutamos mucho en eRacing, así que damos por esto de que conocéis la plataforma y estamos hablando de ella. sin duda alguna. Lo que pasa también es que justamente por eso a lo mejor queremos más, ¿no? Eh, que esperas, no sé, a veces carreras más limpias o mejor comportamiento de la gente en la pista. Pero bueno, Nada, no sé. volvamos a La Vega. Mira, están doblando ahora mismo el quinteto de cabeza ahí al coche, no le he visto el dorsal, al coche 47 que es Kelvin May, que había salido muy bien este piloto, el piloto del Wonderwall. Ha habido un momento al principio de la carrera que estaba arriba peleando, pero bueno, ahora está ahí, como estáis viendo, siendo doblado por el quinteto de cabeza. Ahí lo tenemos. El último en doblarlo, vamos a ver, ya lo han doblado por lo que estamos viendo. Se ha quedado ya él cerrando el grupo. Es decir, que este hombre que estamos hablando, Kelvin May, lo tenemos aquí, dorsal 47. Ese coche no pertenece a ese quinteto de cabeza, es un piloto doblado, pero que va a intentar coger la estela y perder pues, el menos tiempo posible, las menos vueltas posibles. Así que la fiesta creo que está en el quinteto de cabeza. En el quinteto yo más bien diría en los tres de cabeza, porque luego detrás de Ian Cornish ya el siguiente piloto, Sven Liebenherr, está a 4 segundos. Entonces, Sí, sí, sí. si la carrera sigue en verde, yo creo que la pelea va a estar entre Nigel de Jong, Mike Steenike y Ian Cornish
sin lugar a dudas. Pues vamos a dejar el tiro de cámara para este quinteto de cabeza, si te parece. Y recordemos que hoy aquí en Las Vegas se han presentado 27 pilotos. Aaron Maspero no ha podido arrancar su coche en boxe, ha tenido que abandonar sin salir a pista y se quedaron 26 en carrera. Casten Tail ha intentado reparar, pero también ha tenido que abandonar porque, bueno, está todavía parado, pero damos por hecho de que no va a volver a la pista porque además no tiene ningún beneficio, está en la vuelta 73. Y luego de ahí para arriba, pues vamos a hacer a falta de 14 vueltas, un repaso de cómo están y ya nos vamos a quedar con la cabeza. Estamos con el Manatí en la posición 25, Tino Reske, Roland Routh, Federico Stoker, Kevin Mays, Andreas Starker, Michael Krasik, Matías Ovinsky, Thomas Nolben, Roman Matis, Sven Boncanel, Doug Pickering, Mike Albrecht, el jefe de equipo del Albert Motorsport, Ives Kaiser, Nadir Redenberg, Marvin Alban, Matías Kraus, Marcus Flur, Marius Lederer, Gaby Stur, que está en la posición 6, pero ojito, que la fiesta igual se une, igual se une Gaby Stur y se pone esto más interesante. Lindberger, Corny, Steinecke y De Jong. Así que ojito que aquí está la fiesta y aquí mantenemos el tiro de cámara a falta de 12 vueltas y de que no ocurra nada extraño por ahí detrás. Hemos tenido carrera totalmente en verde, no hemos tenido tiempo ni para meter un corte publicitario. Además de Así verdad. pero bueno, son ya 10 vueltas las que quedan. No sé, Manolo, tú verás si... Pero no, ese es el lujo que tenemos, no vivimos de la publicidad, entonces podemos permitir el lujo de no poner publicidad si no toca. Así que claro que sí, nosotros esto lo hacemos por amor al arte, como hemos hecho el rock and roll toda nuestra puta vida y ahora el mundillo este del sim racing. Así que por amor al arte estamos aquí cada miércoles, cada domingo retransmitiendo la VO porque nos divierte mucho esto y nos divierte compartir el ratito con todos vosotros. Así que un placer y solo recordarlo de pasada. Está Manatí Spotter, Block the Rock, Rock City, pedazo de sala, BJ Sim Racing y Trackcam for Gourmet. Así que ahí están nuestros queridos aliados, que además sé que los conocéis de sobra y que los podéis ver en el ticker a la izquierda, que van pasando sucesivamente para que os deis cuenta de quiénes apoyan el Sim Racing, quiénes apoyan la ROT TV y quiénes apoyan a Ramones Oval Spain. Nigel de Jong creo que está abriendo un pequeño huequito, 0.52 sobre Mike Steinecke. Ahí lo tenemos, segunda posición. Esto se está poniendo interesante, ojo. Es el momento del apretón final y vamos, el que tenga algo lo tiene que sacar ahora porque sí, son ya 10 vueltas, menos de 10 vueltas, ya son 8 vueltas las que quedan. Así es, y bueno, vamos a ver. Nigel de Jong, recordemos, está en la posición 3 de la general. Muy bien, es decir, que le viene muy bien. Pero es que el hombre que le sigue detrás, Mike Steinecke, es el cuarto de la general. También le viene bien esta mojada. Así que dos muy beneficiados, los dos que van ahora mismo en cabeza, si esto termina así en Las Vegas. Así que vamos a ver, muy pendientes de ellos. Empezábamos, Manolo, la retransmisión haciendo hincapié, ¿no?, en la gran ventaja que tenía ya en la general Caster Taylor y Ajá. lo hemos gafado o lo he gafado. No, pero bueno, desde luego el mal para él es el bien para el campeonato y para todos los pilotos que le seguían, porque le van a pegar una buena recortada de puntos. Cosa que se agradece, porque él no pensará lo mismo y es lógico, pero nosotros como espectadores decir, oye, cuanto más se apriete la cabeza ahí, más fiesta, porque ojo, se tiene que pegar y bregar con De Jong, Steinecke, con Nolden, con Stur, con Elias Corny, que como queda ahí arriba va a pegar un salto tan importante en la general. Es decir que, oye, que quedan
estamos en la mitad, ¿no? En el ecuador del campeonato y, oye, no va a venir nada mal ver fiesta aquí en lo que queda de temporada. Ahora yo lo que estoy viendo que, mira, la cuarta posición, Sven, el piloto 94 ya se ha quedado descolgadito. Brian Heider, que es el segundo de la general, está ahí también en una quinta posición tranquila, a sumar puntos. Así que vamos a tirar porque esto parece que se está definiendo, ¿eh? Lo más apretado puede ser donde está Ian Corney, que lleva a Lindbergh detrás. A ver. No, no lo lleva, va con hueco, es un doblado al que lleva. El 74 es Andreas Stark, que ese piloto que va ahí en medio es un doblado, el coche 74. Así que ahora mismo lo que es la cabeza lleva, a falta de 5 vueltas, una distancia entre coche y coche más que razonable para que esto pueda terminar. Mira, 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 golpe que he visto por atrás. A mí no me ha saltado. No, no, porque no ha pasado, pero ha habido un chapa-chapa muy, muy espectacular. Y creo que ha sido de Corny, que le ha dicho al amigo 74, Andrea Stark, que, hey, amigo, aparta o te aparto. Sí, Raúl, estoy de acuerdo. El irrating, los malos gestos, los excesos de confianza, las malas intenciones, eso claro que está. Ricos, pobres, con mucho irrating y poco irrating, por supuesto. Pero lo que Fer y yo queremos comentar es que se puede llegar a mantener un nivel como este si se quisiera, si se pusiera una intención, porque aquí también todos tenemos malas intenciones en un momento dado, pero sabemos reprimirlo, nos hacemos dueños de nuestra inteligencia emocional y nos aguantamos. Y entonces hacemos que hayamos tenido una carrera a falta de 3 vueltas, dura, picada, pero muy limpia, y eso es posible en campeonatos de este tipo. En las 3 primeras posiciones se mantienen las distancias y Sí, parece que no que va a acabar la cosa así. Son 2 vueltas para el final ya. Hombre, yo voy a preparar a Caster ya, como al Caster y su batallón. Vamos a ver, a falta de que salga esa bandera blanca que indica la última vuelta en Las Vegas, Nigel de Jong tirando, mandando, detrás va Steinecke y tercero Ian Corney. Esos son los 3 hombres que posiblemente se hagan con el podio esta noche aquí en Las Vegas. Vamos preparados con el tiro de cámara para el holandés Nigel de Jong. Yo ya tengo el dedito preparado aquí. Cogemos cornetín y a la carga. Pues sí, señor, esa trompeta indica que saltamos a la carga en la última vuelta y esto, si no lo evita nadie, que va a ser que no, va a significar el triunfo de Nigel de Jong en Las Vegas. Ahí lo vemos afrontando la curva 4, tira michas, detrás va Steinecke y bueno, ahí pasa, bandera cuadros para el holandés Nigel de Jong. Carrerón, carrerón, no esperábamos menos de él. Segunda posición para Mike Steinecke y tercera para Ian Corney. Nuestro querido Ari Seja ha hecho lo que ha podido hoy, ahí lo vemos terminando en la posición 25. Mala suerte para el manatí, pero lo queremos igual y vamos a ver si Nigel de Jong decide deleitarnos con unos trompitos. Gran carrera, toda en verde. Enhorabuena a todos los pilotos, desde luego. Sí, Aunque el señor. circuito se prestaba y sabemos de la categoría de todos los pilotos que hay Vale. aquí, pero aún así Vale. tiene mucho mérito. Vale, pues Huracán, este momento feliz va dedicado a toda la parrilla por esta carrera en verde. Mientras hace el amigo Nigel de Jong trombo, momento feliz para él y momento feliz para toda la carrera, que ha sido en verde en Las Vegas. Chapo, chapo, chapo. Ahí trompea el amigo Nigel de Jong del Front Row Racing y bueno, vamos a ver cómo está aquí, cómo ha quedado la carrera, vamos a ver. Si podemos ir mostrando, ya se ha ido corriendo. Y ahí tenemos cómo ha quedado la clasificación de la carrera. Ahora, como hemos dicho, ganó Nigel de Jong. Y comentamos de Jong, Steinecke, Corney y ya la cuarta posición para Lindbergh, quinta para Heider, Stur en la sexta, Mario Lederer séptima, Flus en la octava, Matías Kraus novena, Marvin Aumann en la 10, 11 para Yves Kaiser, 12 para Mike Albrecht, 13 para Nadir Ridderneck,
14 para Doug Pickering, 15 para Sven von Kanen, 16 para Roman Mati, 17 para Tomás Nolden, 18 para Matías Sobinsky. Paso página. Después de Matías Sobinsky tenemos a Michael Krasi en la 19, 20 para Andreas Starker, 21 para Stoker, Kelvin Mays en la 22, Tino Reske en la 23, Roland Rau 24, 25 para Ari Ceja, el manatí, piloto de Ramones Oval Spain, 26 para Carsten Tail, recordemos que es el actual líder de la general, piloto del Wonderbolt, y piloto que no salió a carrera por problemas técnicos, a Ron Maspero, el inglés del Front Row Racing en la posición 27, pero ni falta, él se quedó dentro, pero su compañero Nigel de Jong ha ganado la carrera, así que, como decimos, súper equipo. Pues sí, gran carrera y estaba mirando a ver si actualizan la clasificación general. Yo Pero voy a sumar a mí puntos, voy no a me sumar, sale todavía pero en yo la sí que página lo de la tengo aquí. virtual. Vamos a ver, vamos a ir haciendo cálculos, amigos. Enseguida vamos a poner una provisional. Vamos aquí, yo voy haciendo números y enseguida la vamos a tener. Así que Bien. si quieres ver si viene Ari, viene algún compañero, Pues no, de momento todavía no. está Estará, tranquilito, estará ya recupera, acabando su retransmisión y ahora se pasará. Y bueno, vale, ya hemos vale, visto, ¿no? envío La los carrera. datos, no te preocupes porque ya lo tengo casi preparadito. La clasificación ahora mismo provisional de esta categoría, la categoría Pro. Ahí la tenemos en pantalla para todos los amigos, la clase C Pro, también conocida como la Tone Design Track Pro. Ahora mismo, a falta de sanciones, bonificaciones, como comentamos siempre, está liderada por Carsten Tate, 160 puntos, pero ojito, Nigel de Jong se pone con 157, Brian Heider 153, Mike Steniker 147, Marcus Flu 137, es decir, que ojito, está todo súper apretado, así que a Aris ha sido un golpe, pero de los golpes nosotros lo que hacemos es levantarnos, recibirlo, encajarlo y levantarnos, está en la posición 17 y lo dicho, no sé si tenemos a alguien por aquí ya, Sí, ha venido el está. querido Ari, lo dejo con Fer, si quieren despedir esto, esperamos que... no vamos a esperar nada porque creo que la otra carrera va para largo aún, me parece a mí. Así Hola, que, Ari. buenas Ari. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Qué tal? tal? ¿Cómo están? ¿Cómo has vivido la carrera ahí toda en verde? Ahí peleando. No tocó mucha suerte, un accidente justo delante mío, se engancharon Nolden con Krafzik Sí, y fue tan adelante que no golpeé fuerte, pero los acompañé un poco con la trompa, lo suficiente como para que se abolle. Y iba perdiendo una décima por vuelta, no es tanto una décima, pero una carrera toda en verde, sin accidentes, sin ninguna amarilla, sin interrupciones. Estaba peleando con un hisopo esta guerra, así que era imposible. Fui Sí. cayendo para atrás y era esperar que termine, o esperar esa amarilla que no terminó por caer. No llegó la amarilla y bueno, ahí te quedaste peleando con un coche en inferioridad de condiciones. La verdad que cuando sucede esto, está uno ahí, a ver si sale la amarilla, a ver si sale la amarilla, pero no De llega. vez en cuando pasa y bueno, fue esta una de esas oportunidades que pasó. Así que bueno, ahora a pensar en los próximos objetivos, que en este caso es el día sábado en la Petit Le Mans para doblar hacia los dos lados y dentro de 14 días en Talladega. Hay que cambiar el chip, nos vamos a un super speedway que es totalmente distinto y que ahí sí seguramente va a salir bastante más amarillas. muy bien, Sí. pues un placer. ¿Quieres añadir algo? ¿Le ibas a preguntar algo más al amigo Ari? No, nada. Pues yo creo que es aprovechando lo que acaba de comentar, pues lo tengo aquí preparadito. Vamos a invitar a nuestros amigos, como ha dicho Ari,
al sábado, un evento muy, muy especial de la Orden Ramoniana, porque vamos a girar, como decía Ari, derecha, izquierda, 1, 2, 3, y vamos a hacer 10 horas en Road Atlanta. Vamos a estar en el Petit Le Mans haciendo una endurance, una de resistencia en nuestro querido Chevy, como no, Corvette C8R, así que un GTE preparado, pintadito y recién puesto aquí en el puerto de Valencia para ponerlo rumbo a Braselton, me parece que es. Así Sí, que, bueno, ahí tenéis el anuncio, os esperamos porque la RO TV va a tener micros abiertos, va a ser una jornada de puertas abiertas o de micros abiertos, donde vaya a escuchar lo que comentan los pilotos, lo que comentamos los amigos que no estamos conduciendo y que pasemos por allí, es decir, que va a estar y va a haber un poquito de música también, porque va a ser la cosa larga, pero desde las 2 de la tarde, RO TV con cámara en directa, y espero que esté el huracán Per conmigo, que se transforme otra vez en el huracán Lemon y me acompañe por allí para vacilarle. Pero bueno, son muchas horas las que vamos a disfrutar. Sábado 2 de octubre desde las 2 de la tarde, hora española, hora argentina, ¿cuál sería, Ari? 9 de la mañana. Pues a las 9 de la mañana para los amigos argentinos que quieran disfrutar con Ari Cejas en pista y disfrutar de la compañía de todos los Ramones, porque esto no es normal que abramos los micros y que podamos comentar y tal. Y si pasáis y sois cómplices en el chat, pues tendremos charletillas y nos pegamos y nos tiramos el rollo todos un poquito. Así que quitamos el cartel, nos despedimos con orden. Sabemos que nuestros compañeros, el Bomboncito y Santi el Coyote, están corriendo en el otro split. No sabemos cómo va la cosa. Lo último que supimos fue que el Bomboncito tuvo un accidente, que el coche se le quedó bastante mal. Y por mi parte, yo creo que ya nos despedimos, ¿no?, de toda la peña y nos vemos el sábado. Chao. Así es. Chau, chau.